El país atraviesa por momentos políticos determinantes. En esta coyuntura se está definiendo los términos de la relación de nuestro país con los Estados Unidos. Ese es el signo de la coyuntura. Se están definiendo los términos de esa relación. Esto parece insospechado, porque El Salvador es el país más pequeño del continente y Estados Unidos es el imperio fuerte, hasta hace unos años el más fuerte. Entonces no hay en realidad términos de comparación entre un imperio, ciertamente en dificultades, pero un imperio todavía, y el país más pequeño del continente. Es difícil hallar términos de relación, pero existen y se definen en este momento. Hay varios signos. Hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Los demócratas son tradicionalmente más militaristas que los republicanos, más violentos en las relaciones internacionales, apelan más a la fuerza que los republicanos. Pero tienen, eso sí, un discurso político diferente a los republicanos. Discurso político diferente. Pero la política también es diferente. Hay que ver a los demócratas asesinando a Muammar Gaddafi en Libia, invadiendo Siria, ocupando Afganistán. Se derrota a Donald Trump en las elecciones. Y hay un tensionamiento en las relaciones internacionales. El nuevo gobierno califica a China de terrorista y califica a Putin, el presidente de Rusia, de asesino. Estas son acusaciones en frío. Se tensionan las fronteras europeas vinculadas a Rusia y se enardece el conflicto relacionado con la pérdida de control por parte del imperio estadounidense del comercio internacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? En América Latina las cosas también se complican para ese imperio. La parte sur registra un proceso de derrota de los gobiernos neoliberales montados después del retiro de los gobiernos progresistas. Eso ocurrió en Bolivia, eso ocurrió en Argentina. Está pendiente lo que va a ocurrir en Ecuador con Andrés Arauz. Pero todo apunta a un retorno. Y Estados Unidos no tiene discurso ni propuesta política para todos esos países. Solo el neoliberalismo está en la cabeza de los cuadros políticos de ese imperio. Solo el neoliberalismo. Y está comprobado que el neoliberalismo a nosotros no nos conviene. En Centroamérica, que es la parte más atrasada del capitalismo en el continente, Estados Unidos inventa la figura del Triángulo Norte para referirse a Guatemala, Honduras y El Salvador, ignorando que somos países diferentes, sociedades diferentes, gobiernos diferentes, y que no se puede englobar a esos países en una sola figura. De Honduras para el sur de Centroamérica es también otra historia. El Salvador es un país que no tenía migración hacia los Estados Unidos. Nosotros emigramos siempre hacia Honduras. No emigramos a Guatemala, hacia Honduras. Pero a partir de la guerra civil
sostenida por los Estados Unidos durante muchos años. Se abrió una corriente migratoria hacia el norte. Fue responsabilidad de los Estados Unidos, no de nosotros. Y la corriente migratoria de nuestro país no era un fenómeno dominante, tampoco. Pero una vez vino la guerra civil, eso se acentuó. Y en este momento tenemos en los Estados Unidos más de 3 millones de personas. Hay otros en otras partes del mundo, pero es ahí donde hay más. Estados Unidos es un imperio heterogéneo. Los millones de salvadoreños que viven ahí son estadounidenses. También los chinos, también los vietnamitas, también los europeos. Esa heterogeneidad es lo que caracteriza a ese imperio, que carece de homogeneidad. Hace poco escuchamos o leímos algunas declaraciones de algunos personeros del gobierno de Biden diciendo que no van a tolerar en nuestro país. Esas son declaraciones muy poco pensadas. Muy poco pensadas. Ciertamente nosotros agradecemos el interés de ese gobierno por nuestros problemas. ¿Cómo no? Somos amigos de ese gobierno, no somos enemigos. Pero sin embargo, debe saber ese gobierno que nosotros pensamos que los problemas de nosotros hemos de resolvernos nosotros. No pensamos que es los Estados Unidos quien va a resolver nuestros problemas. No. De la misma manera en que los Estados Unidos estará muy claro de que sus problemas deben resolverlos ellos. Debe abordar gravemente el problema de la violencia que asola a los Estados Unidos. Todo imperio es violento. Estados Unidos es, tal parece, el imperio más violento de la historia. Eso es inevitable. Tienen que abordar el problema del racismo, el problema de la economía, los problemas de la salud, los graves problemas de comercio internacional que tienen y el problema migratorio. Para Estados Unidos, es un problema civilizatorio. No es un problema del gobierno demócrata o del problema republicano, es de la civilización que ha montado. Porque históricamente las corrientes migratorias en los Estados Unidos están vinculadas a las políticas internas de ese país en cada momento histórico. En dependencia de eso, se han dado diferentes corrientes migratorias en diferentes momentos históricos. Así ocurrió con nosotros. ¿Cómo se determinó esa corriente migratoria de salvadoreños hacia el norte? A partir de la participación de los Estados Unidos en la guerra civil y de la destrucción de la economía de nuestro país, de la sociedad humana de nuestro país, a partir de la aplicación de modelos económicos neoliberales, impulsados, estimulados y auspiciados justamente por los Estados Unidos. Eso determinó esta corriente migratoria. Pero cuando la economía de ese imperio estuvo sana y cuando se necesitaba mano de obra abundante y barata, todo iba bien. Pero hoy, que el universo económico tiene dificultades, que el dólar también parece tener dificultades, por supuesto. Siempre ocurre así. Cuando el país receptor entra en crisis, las corrientes migratorias se convierten en amenazas. Esto tiene que ver con la salud económica de ese imperio. Ahora, ¿cómo resolver eso? Los muros no son la solución. La solución consiste en que en cada uno de los países se construya una vida digna, con salud, con trabajo, con vivienda, con agua,
que en cada uno de los países se resguarde la naturaleza y el medio ambiente. Ahora, ¿puede Estados Unidos trabajar de manera coordinada con gobiernos para lograr esos objetivos? Hasta ahora no lo ha podido hacer. Hasta ahora. Pero uno no sabe si de aquí en adelante van a aprender la lección. Cuando están hablando de la corrupción y del narcotráfico, están hablando de un problema que tiene mucho que ver con ellos. Porque siempre hay una pregunta en esto. ¿Cuál es el país que consume la droga producida en todo el planeta? Son Estados Unidos. La presente y la abundancia de la oferta tiene que ver con el vigor de la demanda. ¿Qué hace el gobierno de los Estados Unidos para abordar y resolver este problema? No lo sabemos. A lo mejor están haciendo bastante, pero no lo sabemos. En una mirada superficial pareciera que no. Y hasta pareciera que toda esta economía generada de la droga es parte de la economía estructural de los Estados Unidos. Demuestren lo contrario. Entonces, también en este problema, el imperio estadounidense tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Pero además, históricamente, ese imperio no es estudioso. En el caso de nuestro país, está muy claro lo que pasó en la década del 70, en 1972, 1977, con la Unión Nacional Opositora. En 1972 gana la presidencia el ingeniero José Napoleón Duarte, con un programa de reformas democráticas, necesarias para desembarazarse del poder oligárquico atrasado y feroz. Estados Unidos no apoyó. No entendió, no supo de qué se trataba. Impidieron la victoria de Napoleón Duarte. Vino una segunda oportunidad en 1977, tampoco lo entendieron, tampoco lo supieron. Vino la guerra civil de 20 años, nunca supieron quiénes éramos nosotros. Y montaron una serie de gobiernos basado en los partidos políticos corruptos, con el apoyo de ustedes, estadounidenses, del conocimiento de ustedes. Esto es lo que se acaba de derrumbar. ¿Y saben ustedes lo que está pasando en mi país en este momento? Me temo que no. Me temo que no. Es cierto, ustedes han apoyado largamente con una serie de proyectos económicos, pero necesitan revisar todo eso. Porque hoy mi país es más pobre que ayer, pero también más rico que ayer. Ahora hay gente más rica, pero en menor cantidad. Y hay pobres más pobres, pero en mayor cantidad. ¿Qué ha fallado? ¿O ustedes no trabajan para el desarrollo de estos países? Es decir, en las crisis de estos países también hay un test para ustedes. Se ha anunciado la visita de un funcionario hoy o mañana. El tema es importante, por lo menos el tema que ha aparecido en los diarios, el tema de la emigración. Es sorprendente que a estas alturas no sepan cómo resolver el tema de emigración ilegal. Es sorprendente. Y que no se les ocurra la solución que en el Imperio Romano apareció en tiempos del emperador Caracalla. Lo más inteligente que se le escuchaba a Biden en algunos de sus discursos es la referencia a la ciudadanización. Repito, la emigración
no se resolverá hasta en tanto no se construyan en nuestros países condiciones dignas de vida. Y eso supone una lucha frontal en defensa de las funciones democráticas del Estado. Una lucha frontal para impedir que el mercado controle toda la sociedad. Ahora bien, si esa es la filosofía de ustedes, justamente entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Pero ustedes saben eso. Saben eso. Se necesitan transformaciones estructurales en nuestra sociedad. Las corrientes migratorias no son políticas de ningún Estado. Son fenómenos civilizatorios. En el caso de los Estados Unidos es justamente eso. Nosotros, como emigrantes, somos parte de los Estados Unidos desde hace más de 30 años, pero ustedes no son parte de El Salvador. Nosotros sí. Aprendan a escuchar. Ojalá que el emisario que viene estos días tenga oído suficiente para escuchar y para aprender de nuestras realidades. Y que sepan distinguir bien entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Para que sepan abordar cada uno de esos países de manera diferente. No confundan tanto las cosas. En todo caso, deseamos tener éxito. Somos amigos. No son ustedes los únicos amigos con los que contamos. Tenemos amigos en otras partes del mundo. Algunos son amigos de ustedes también. Otros parece que no. Pero esa es cosa de nosotros, no de ustedes. Ustedes han de aprender a respetar a los amigos. Deseamos que en esta misión de este enviado estadounidense se aclaren las cosas para beneficio de ustedes y beneficio de nosotros. Eso es viable, perfectamente viable. Le deseamos a este enviado una feliz estadía en nuestro país. Deseamos que aprenda bastante, que escuche bastante y que su misión sea exitosa para nosotros y para ustedes. Un abrazo para todos y para todas.